tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis, del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento y gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, al doctor Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, al doctor Israel Sandoval Jiménez, secretario técnico de los cuerpos colegiados, a Eduardo del canal Yus Multimedia, del seminario, a Valerie y a Carlos Velasquillo, que nos apoyan en la realización de este programa. El día de hoy estamos muy contentos, tenemos el gusto que nos acompañe el licenciado Abraham Mendoza Jiménez, a quien le agradezco infinitamente que nos acompañe, como lo ha hecho en otras ocasiones muy gentilmente, y el tema que vamos a tratar es un tema de plena actualidad: justicia digital en relación al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pero antes de iniciar, cedo el uso de la voz a Carlos para que nos dé la síntesis curricular del licenciado Mendoza Jiménez. Por favor, Carlos. Gracias, doctora. El licenciado Abraham Mendoza Jiménez cursó el nivel superior en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el grado de licenciado en Derecho con la tesis Eficacia en la impartición de justicia en materia familiar en la Ciudad de México. Ha participado en algunos programas de Societatis con los temas las vivencias de la Facultad de Derecho de la UNAM y los juzgados familiares ante la pandemia. Incursionó como pasante en el ámbito del litigio desde agosto de 2017 en las materias de civil y familiar, actividad que continúa desempeñando hasta la actualidad. Asimismo, fue recientemente admitido en el programa de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México con el tema Sociología Jurídica en el ámbito práctico del derecho, profesiones jurídicas y eficacia para la obtención del grado de maestro en Derecho. Bienvenido, licenciado Abraham. Gracias, Carlos. Gracias, doctora. Me adelanto los agradecimientos porque luego me reclaman que se me olvida. No, nadie te va a reclamar. Pero no saben de antemano que pues para mí es todo un gusto estar aquí con ustedes, pues tratando este tema tan interesante, ¿verdad? Pues sí, ha llamado mucho la atención este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Antes de iniciar propiamente sobre esto del nuevo Código Nacional, quisiera que nos comentaras algo, un poco cómo funcionaba, o cómo era, y cuáles son realmente las modificaciones que sufre esta justicia familiar en relación a este cambio de un Código Nacional. Pues mire, en principio, y como bien sabemos, pues al ser un sistema pues federalizado, tenemos por cada entidad federativa un código de procedimientos pues propio, más el código federal, que es pues supletorio de las lagunas que llegan a tener pues algunas legislaciones en particular. Entonces esto implicaba que los abogados teníamos que conocer, dependiendo de dónde quisiéramos litigar, pues el código de procedimientos de cada entidad federativa. Entonces la locura de 33 códigos en algún momento pues ya era descabellada. Entonces con el Código Nacional, que surge de un proyecto, más bien de un decreto de reforma de 2017, todavía en la administración de Enrique Peña Nieto, pues lo que se plantea es precisamente unificar lo que ellos llamaron en su momento la justicia, digamos, cotidiana, el fuero común que a veces denominamos, y que pues son las materias civil y familiar que siempre han ido de la mano. Entonces pues digamos de 2017 está pendiente la publicación de este Código Nacional, que realmente se logra a través de un amparo. O sea, esto no se dio porque el Congreso quisiera hacerlo voluntariamente, sino que por ahí pues una asociación civil promueve el amparo contra la omisión legislativa, y pues después de un largo trayecto, la primera sala de la Suprema Corte ordena a través de un amparo en revisión en el año 2021, mayo de 2021 para ser precisos, que pues expida el Código Nacional. Obviamente aquí les da un plazo pues corto de 180 días para expedirlo, cosa que obviamente ellos sabían que no iba a ocurrir, y en la propia sentencia de este amparo en revisión pues hacen mención de que esto puede excusarse o más bien justificarse
dependiendo pues digamos, el sistema mismo de discusión que se da en el Congreso de la Unión. Total que bueno, es hasta ahora que el Senado aprueba la propuesta del Código Nacional y que pues debemos decir está pendiente de publicación, o sea, en el DOF no aparece. Recordemos que pues una vez que está aprobado por ambas cámaras, el Ejecutivo tiene 30 días para publicar y pues está corriendo ese plazo para que él pueda ya sea vetar, hacer observaciones o simplemente publicar. Pero sería como lo que había, ¿no? O sea, 33 legislaciones y hoy pues una que sirva para unificar los procesos y facilitar pues la impartición de justicia. Con base en estos antecedentes que nos has mencionado, Abraham, ¿podríamos decir que hay entidades federativas que cuenten con un antecedente similar? Sí, digo, aquí el tema en particular del Código Nacional pues es la justicia digital. Uh-huh. Entonces, sí conozco de primera mano 3 antecedentes propiamente. En principio, pues el Poder Judicial de la Federación ha manejado desde 2013 una plataforma que es pues precisamente para el seguimiento del trámite de amparos. En el caso del Estado de México, que tiene su tribunal electrónico, que pues es más o menos de las mismas fechas, estamos hablando de que esto ya tiene 10 años implementado, y que pues su plataforma, debo decir y reconocer que funciona bastante bien. Sin embargo, bueno, la gente no le da como el uso que debería, ¿no? Sí, no le hacen mucho caso, o sea, somos tradicionales. Y en el caso de la Ciudad de México, pues sí se tenía como un embrión ahí de justicia digital con un sistema que era el SICOR. El sistema integral de consulta de resoluciones, como su nombre lo dice, únicamente permitía ver pues las resoluciones que emitía un órgano jurisdiccional en los expedientes donde obviamente se tuviera autorización. Uh-huh. Sin embargo, pues nadie lo usaba, primero porque era de paga. Entonces, pues, solo por decir un ejemplo, el paquete más básico, que era el paquete unitario, tenía un costo de 178 pesos, la pura inscripción, digámoslo, que incluía un expediente. Los adicionales eran de 45 pesos cada uno, y entonces pues nadie pagaba, porque al final tenías que ir a consultar no la resolución, sino el escrito que le recaía, o bueno, lo que se estaba acordando, ¿no? Entonces nadie lo usaba. Obviamente con la pandemia, pues el SICOR sirvió en un primer momento, cuando retoman labores, para poder orientar y disminuir la carga de trabajo relativamente. De ahí pues ya se ha ido implementando un sistema integral de gestión judicial que ya permite como un seguimiento más serio, pero realmente no era tan eficiente como podían ser, bueno, como llegaron a ser el Tribunal Electrónico del Estado y el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Ahora, si uno se mete a las páginas de los demás poderes judiciales de otras entidades, pues podemos observar que solo 18 entidades federativas tienen como un antecedente de justicia digital, particularmente, bueno, la mayoría de ellos únicamente para consultar expedientes, ya no hablar de audiencias en línea o de presentar escritos con firma electrónica, porque es un poco, pues ya, digamos, un paso a deber dentro de lo que tienen pues las entidades federativas, y que pues es lo que representaría un reto en primer momento, cómo implementarla. Claro, eso está muy bien, pero con lo que estás diciendo, la primera pregunta, y que casi la has contestado, es decir, ¿los estados están preparados para esto? Pues tendríamos que decir casi que no. Y luego esto implica un costo, no sé si en computadoras, en sistemas, o sea, desconozco, ¿no? Lo digital y esto, pero implicaría no solamente el costo económico de tener estos programas, o no sé si lo estoy diciendo adecuadamente, pero yo creo que un segundo problema será la capacitación, ¿no? Tanto del personal como en la forma individual los abogados, ¿no? Para poder acceder a estos asuntos. Y
La pregunta sería aquí, ¿realmente en tu experiencia, Abraham, piensas que esto va a agilizar? Sí, sí se implementara adecuadamente. O sea, hoy día, ¿qué entenderíamos como justicia digital con lo que tenemos? Claro. Pues la mera posibilidad de poder presentar demandas, escritos, pues varios, ante los órganos, o incluso la posibilidad mínima de poder llevar una audiencia virtual, que la verdad es que no se tiene ni la infraestructura ni los recursos tecnológicos necesarios para ello, ahorita. Lo adecuado o lo ideal sería que al referirnos nosotros y el propio código a justicia digital es que yo dijera, yo puedo llevar cualquier trámite en vía, digamos, virtual o en vía digital. Esto no pasa, o sea, yo creo que es muy complicado llevarlo a la práctica. En el código se ve muy bonito que empiece el capítulo diciendo todos los procedimientos de este código se podrán tramitar de manera digital, bueno, virtual. Esto pues no es tan sencillo como suena al leerlo, ¿verdad? No. No, porque pensemos eso, ¿no? El costo, es decir, las computadoras que tienen en los distintos estados, y quizás me atrevería a decir hasta en la misma Ciudad de México, entiendo que tendrían que ser de avanzada o cuando menos de última generación para poder acceder a la carga de trabajo que implica, ¿no? Más ahorita con el rezago que sabemos que se provocó por condiciones externas, ¿no? De causa de fuerza mayor, como se dice, pero que es una realidad que se está dando. Ahora, ¿esto implicaría una modificación importante a los términos? Pues no, se supondría que seguiríamos, digamos, los mismos plazos ya establecidos en el propio Código Nacional en su momento, pero de ahorita pues en cada código de las entidades federativas, y que digamos la única diferencia es que no sea presencial, o sea que yo pueda llevar mi audiencia a la distancia, pero no tendría que afectar en principio los plazos procesales o mejorarlo. Bueno, lo adecuado sería que los mejorara. Yo creo que no, porque al final pues la problemática es que el juez que atiende, digamos, las diligencias o las actuaciones presenciales es el mismo que va a atender las actuaciones vía virtual. Sí. Aquí sí quiero hacer una mención, y digo, no es por beneficiar al Estado de México, pero en el Estado de México sí tienen un juzgado virtual, o sea, es decir, uno no tiene una sede a cual acudir, sino que existe un juzgado en línea que atiende, y esta es otra distinción importante en relación a la Ciudad de México, un juicio contencioso sobre violencia familiar, cosa que en la ciudad no pasa, porque aquí lo único que podemos tramitar vía juicio en línea son pues principalmente cuestiones no contenciosas, o sea, donde no hay pues conflicto. Digamos, por ejemplo, un divorcio de común acuerdo o una jurisdicción voluntaria para dependencia económica o para reconocimiento de concubinato, pero que pues no implica una litis, o sea, realmente es un mero trámite. Pero sí, bueno, sería esa la situación. Tendría que, o sea, yo no veo que vaya a disminuir como los plazos, pero de alguna manera pues debería servir para eficientar la forma de trabajo. Sí, justamente con base en lo que hablas, pues por ejemplo, he sabido de casos donde por ejemplo se intenta hacer una denuncia virtual con estos sistemas, y pues ¿qué contesta la autoridad? Esta denuncia tiene que hacerse en presencial, ¿no? Entonces, claro, vemos lo que nos dice Abraham ya en la práctica, que será muy bonito ver un enunciado en este caso, por ejemplo, de delitos en materia penal, que digan, pero bueno, si usted quiere denunciar esto pues tiene que ir esto, no se puede hacer solamente no digital. Prospera. Claro, justamente. Pero para allegarnos un poco más en concreto del término que estamos manejando, para que nuestros escuchas puedan entender con mayor amplitud, ¿cómo entenderíamos hoy justicia digital? Bueno, aquí reitero un poco, o sea, lo adecuado o lo que deberíamos entender desde el punto de vista pues ideal sería el trámite de cualquier proceso en línea.
o sea, contencioso o no contencioso, que pues es lo que plantea el código en su capítulo específico. Pero bueno, digamos, en vía de mientras, lo que tenemos es esa posibilidad de hacer ciertas actuaciones, pues un tanto limitadas, a través de medios, pues, digamos, modernos, ¿no? Simplemente cabe recordar un poco que durante pandemia y pospandemia, en la Ciudad de México se permitían las audiencias virtuales, que yo, digamos, en la práctica nunca vi que alguien pidiera una actuación de esa naturaleza. Obviamente pues tiene sus razones, ¿no? Desde que los despachos no tengan como la infraestructura, e incluso el propio tribunal. Si nuestras audiencias son, digamos, en el mismo cubículo donde se atiende a toda la gente, pues nadie va a escuchar nada y va a estar plagado de ruido, sin pues dejar de mencionar las dificultades que luego llega a tener la propia plataforma del tribunal. O sea, hay días que se han declarado, digo, son contados, no es que pase diario, pero sí ha habido ocasiones que porque no hay sistema se declaran inhábiles ciertas sedes o las actuaciones de ciertas sedes, porque pues no hay acceso a los sistemas digitales. Entonces ya hablar de una audiencia virtual pues es un poco complejo. Sí, al final aquí lo que decíamos al principio, ¿no? Necesitas infraestructura de los dos lados, capacitación de los dos lados, y la realidad de esta justicia digital, realmente con lo que nos estás diciendo, pues va a tener una serie de problemáticas que además estamos pensando como una generalidad, pero tendríamos que considerar que cada estado de la República tiene condiciones totalmente distintas, ¿no? Y nos guste o no, lo querramos o no, pues debemos pensar que la Ciudad de México estaría en mejores condiciones de lo que estarían algunos de los estados, ¿no? Entonces, implementar una medida generalizada, pues creo que tendrá muchos bemoles en cada estado, ¿no? De quienes están preparados, como nos estás diciendo, el Estado de México va pues bastante avanzado, ¿no? Se ha preocupado de... Sí, tiene un antecedente, digamos, pues un poco más firme o pues más estructurado. Que la gente no lo use, pues ya es una cuestión pues diferente, ¿no? Pero sí debo decir que la plataforma es muy accesible, o sea, en general, para cualquier público. Y pues no se requiere más que una firma electrónica, que yo creo que, pues, en teoría todos deberíamos tener una firma electrónica. Claro, esto también tiene sus peros. Pero sí, son plataformas, digamos, amigables con la gente. Claro, pero al final eso, ¿no? Sí, lo que decías, o sea, en el papel está muy bien, vamos a hacerlo, pero ya llevarlo a la práctica y tratar de hacerlo, ¿no? Porque al final, primero se está limitando a los aspectos civiles y familiares, y dentro de estos entiendo que aquellos que no son contenciosos, ¿no? Entonces esto deja fuera pues una gran parte de los asuntos que se tramitan, ¿no? Puedo entender que será por etapas y que de esta forma los, digamos, entre comillas, los más sencillos son, digamos, la punta de lanza, ¿no? Para hacerlo. Ahora, ¿hay un plazo para establecer esto o sí, esperamos tranquilamente? No, sí, como se aprobó en el Senado, uno de los transitorios, el segundo en particular, establece un plazo de máximo para implementar el Código Nacional de 4 años, que a mi gusto yo creo que es poco, porque bueno, hay que decirlo, la mayor parte de la estructura del Código Nacional es tomada del Código Federal y del Código del Distrito Federal. Entonces, pues son unas realidades totalmente diferentes a las otras entidades federativas. Simplemente por decir una cuestión, en la ciudad ya tenemos juicios orales, tanto en materia familiar como en materia civil, que bueno, tienen sus peros y está ahí atorada la implementación completa de una reforma de 2014. Y bueno,
sí, seguramente seremos de las primeras entidades en implementar el Código Nacional, pero yo creo que 4 años para el resto de las entidades o para la gran mayoría es muy poco tiempo. Eso además sin, bueno, dejar de mencionar que el código no está publicado. Entonces, pues está como en el limbo ahorita de decir, tienen hasta abril de 2027, pero ahorita ya estamos concluyendo mayo de 2023, son 3 años, 11 meses y bien nos va. Desafortunadamente en este sentido, pienso que con frecuencia sucede en nuestro país que se publicitan cosas que no tienen nada que ver con el procedimiento jurídico que tienen que hacer y que en primera instancia la gente los toma como seguros o como hechos, cuando en realidad pues está en el papel, ¿no? Lo que estás diciendo. Sí, y creo que falta, no sé si responsabilidad o es el deseo de dar noticias y noticias y noticias, pero que en realidad es, en español pronto diríamos llamarada de petate, ¿no? Es decir, dicen, ay, hay un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pues la letra chiquita, lo primero que tendríamos que leer es hasta el 2027, ¿no? Sí, sí. Entonces, justamente. O sea, ya no es que sea la semana que entra ni dentro de un año, es decir, estamos en el 2023, pero esa letra pequeñita pues ya no la vemos, ¿no? Va a ser hasta el 2027, no es por echarles la sal, pero dadas las circunstancias va a ser poco probable que en el 2027 esté esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad de dar a conocer estas noticias, ¿no? De decir, como que vamos de avanzada, pero si ya te detallas un poco, ¿no? Sí, de alguna manera están tomando, no sé, el pelo a todos, porque pues sí, o es sea, una para figura hablar que mal está y ahí. pronto, ¿no? Sí, sí, porque tú dices, bueno, a mí me anuncian justicia digital, un nuevo código, pues pienso que la semana que entra ya está implementado, y no que veo que la letra chiquita, como insisto, dice para el 2027, ¿no? Y sin ser, bueno, tú que tienes la experiencia dices es muy poco tiempo. Sí, yo creo que todos, sin tener la experiencia de litigio, pues cualquier modificación que quieras implementar en 3 años, pues es muy poco tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que la gente, o bueno, para personas con las que he platicado, tanto de función pública como pues, gente que se dedica al litigio, la mayoría tenemos como la expectativa de un plazo un poco más largo, como ocurrió en materia penal, que también traían su desastre y a la fecha pues hay todavía en la práctica algunos problemas. Y bueno, aquí, o sea, en general el código y en particular el libro relativo a la justicia digital, pues va a ser un poco complicado lograr que la gente tenga acceso, porque no es tanto que se aplique, porque realmente el procedimiento de la justicia en línea pues va a ser optativa para las partes en los procesos, pero el mero hecho de que tengan, bueno, que puedan hacer efectivo ese derecho de una justicia virtual, una justicia en línea, pues va a ser un poco o bastante complicado, o sea, porque lo van a tener ahí y nunca lo van a poder ejercitar, o sea, va a estar en el papel nada más, o esa es mi, digo, un poco pesimista expectativa, ¿no? Sí, lo malo de esto es que pues la persona de a pie, ¿no? Se imagina que ya mañana por la mañana ya está implementado, y que creo que vendrán los conflictos con los litigantes, ¿no? O sea, porque la persona va a decir, yo vi que esto, ya, sí, ¿no? Y que ya están hablando de una justicia digital casi veloz y expedita, y pues, a ver, esto hay que implementarlo, ¿no? No es Sí, es que además hay un paso intermedio del que pues no he hecho mención, pero es que antes de hablar de justicia digital, hay que hablar de oralidad, porque la idea o la tendencia en el Código Nacional es que todo se migre a un proceso preponderantemente oral. Y entonces, ese es el primer gran tope al que nos vamos a enfrentar, porque la mayoría de estados siguen teniendo procesos tradicionales, escritos, con audiencias que se levantan de escritorio, y entonces, primero migrar a la oralidad y luego hacer que esa oralidad pase a un sistema virtual.
Sí, justamente. Para el 2050, por lo tanto. No quiero ser pesimista, pero... No, a ver, Sí. Haciendo un cálculo, ¿cuántos años le damos? Sí, no va, sí. Nos pregunta Montserrat Santos, Abraham, ¿en qué momento empieza a tomar importancia, diría yo, aunando a esta pregunta, en qué momento empieza a tener ya preponderancia en el ámbito, en la discusión pública, digamos, esta creación de la justicia digital? Pues mira, yo creo que el auge se dio a raíz de la pandemia. Ok. Si vemos pues comparaciones con otros países, Ujú. en algunos sitios pues sí se podían llevar los asuntos, digamos, porque tenían un sistema previo de justicia pues en línea, ¿no? Y tenían la infraestructura, los recursos, etcétera. En el caso de México pues fue un poco a regañadientes, Ok. pero digamos ese sería el punto importante del que partimos para poder aterrizarlo ya después en un código nacional, que en realidad pues siempre estuvo contemplado dentro del proyecto, incluso desde una iniciativa que se iba a presentar en 2017, pero digamos mediáticamente surge el tema o surge a la discusión pública, como menciona, Ujú. pues con la pandemia, porque ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos tenido un sistema de justicia digital? No tendríamos, bueno, posiblemente sí tendríamos rezago, pero no el que existe ahora. Que lo han ido pues mejorando un poco, pero pues aún así es mucha carga de trabajo, son pocos juzgados y Ujú. pues con un sistema tradicional y escrito no se va a acabar nunca, ¿no? Ujú. no es que seas pesimista, ¿no? Pero Ujú. no, al final ahorita, así al buen tuntún, ¿no? ¿Cuál es el lapso para una audiencia? Bueno, esto varía de una materia a otra. Ha disminuido bastante en relación a la época, a la primera parte de la pospandemia, pero más o menos son un lapso de mes y medio, 3 meses, lo que he llegado a ver en los asuntos, sobre todo en materia familiar, que es donde tienen como más audiencias programadas. Claro. Pero sí, ese sería como el lapso. En comparación de los 6, 8 meses de pandemia, yo creo que ya ha sido pues algo un poco más sensato. Ujú. Bueno, se ha disminuido, ¿no? Pero Sí. bueno, debemos de pensar que en materia familiar podríamos señalar todo es urgente, ¿no? Estás Sí. hablando de cuestiones muy delicadas que deben resolverse con inmediatez, porque no puedes permitirte dejarlo meses, ¿no? Pero Ujú. claro, aquí sí tendríamos que hacer esta diferencia que creo que es importante. Si cuando estamos hablando de asuntos de familia o de derecho familiar, a lo que es en general a procedimientos Pues civiles, mercantes. ¿no? Sí. Por la inmediatez que requiere, o sea, tú no puedes dilatar pues, mucho tiempo, ¿no? Sobre todo que los asuntos familiares normalmente son muy agresivos, ¿no? Hay lazos cercanos, en fin, una serie de elementos que hacen que esto tenga que resolverse con rapidez. Y ante esta experiencia que tienes y que hablaríamos de esta implementación, desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿cuál sería el mayor reto que va a haber con esto de que ya hemos dicho pues para el año 5000 por la tarde? Pues realmente son muchos. O sea, en principio pues nos juega en contra el tiempo, porque 4 años, bueno, 3 y fracción, son muy poco. Luego estaría pues el tema de los recursos, que aquí particularmente recursos tecnológicos, desde que se homologuen las plataformas pues de las entidades y del Poder Judicial de la Federación, para que pues tengan un, digamos, un parecido y no sea tan complicado, pues digamos la implementación, ¿no? Otro de los problemas dentro de los recursos pues sería en relación a los recursos humanos, la capacitación del personal en general respecto del código y en lo particular sobre justicia digital, porque digo, a veces no visualizamos nosotros qué problemas puede traer la modernidad, desde que se caiga la red o que el aparatejo no sirva, que el audio no conecte, el video, etcétera. Entonces, ¿cómo van a actuar si están en una diligencia o en una actuación, digamos, virtual,
cómo van a actuar en el momento, porque somos abogados, no somos técnicos en computación ni algo que se le parezca. Pero, y ahí, bueno, entraría la segunda cuestión, o sea, nos enfocamos mucho en la capacitación del personal de, digamos, de tribunales, pero está el otro lado, los litigantes, ¿quién los va a actualizar? Porque pues es un vacío educativo muy grande. Y ya viéndolo un poco más a fondo, ¿qué van a hacer las escuelas para tratar de educar con este nuevo sistema? Y pues dar la idea de que los jóvenes o las futuras generaciones usen los medios digitales. O sea, porque estamos muy acostumbrados a que un maestro de procesal nos diga, tú presentas tu demanda, se acuerda, pero ¿y por qué no nos dicen? Puedes hacer uso de la firma electrónica o presentar a través de estos medios, pedir audiencias virtuales, porque yo, al menos, en mi experiencia nunca he oído que un maestro lo diga. Y pues estamos hablando de que el antecedente a nivel federal es de 2013 y creo que aquí a nadie le han dicho que una demanda de amparo puede ser presentada de manera virtual. Claro, esto implica un reto muy importante para las universidades, las facultades de Derecho, ¿no? Porque pensemos en nuestro entorno, tenemos grupos de 50, de 100, ¿no? Si queremos que todos practiquen, pues necesitaríamos un aula con ese número de computadoras, ¿no? Para poder tener la posibilidad de que todos, bueno, sería un ideal, claro que no va a ser así, sino habrá, ¿no? Sí, no, o sea, digo, dentro de los problemas también está la cuestión estructural. Claro, pero también aquí yo, antes de irnos a corte, también pensaría, una cosa es que estén ahí en el chat y en el romance y en perder el tiempo, y otra cosa es saber cómo realizar un procedimiento de justicia digital, ¿no? Yo creo que son dos cosas distintas y como bien dices, necesitas una capacitación, ¿no? Desde que coja mi teléfono. Sí, ¿no? O sea, es distinto, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos con ustedes. Regresamos con ustedes, tenemos el gusto que nos acompaña el licenciado Abraham Mendoza Jiménez. Estamos tratando el tema de justicia digital, en especial al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y después de lo que hemos comentado, que no sé si ponernos optimistas o no, vamos a ceder el uso de la voz a Carlos para quienes nos acompañan que han manifestado ciertas inquietudes. Por favor, Carlos. Claro que sí, gracias, doctora. Justamente antes del corte hablábamos un poco sobre, la dificultad que podría tenerse, digamos, en la logística. Mencionabas tú, Abraham, bueno, capacitamos al Poder Judicial, por ejemplo, pero de los abogados particulares, ¿quién se encarga, no? Entonces, la doctora sí te preguntaba un poco acerca de los retos, eso es lo que respondías, y nuestra audiencia nos pregunta exactamente cómo se podrían garantizar la accesibilidad y la igualdad de oportunidades. Quisiera también hacer ilusión, complementándolo con otra pregunta, pues en el caso de la desigualdad social, las condiciones que tienen diversos grupos sociales, que sabemos que, bueno, como tú dijiste, puede ser que a lo mejor la red del tribunal no sea la mejor, pero ¿qué pasa cuando la red de una de las partes pues es la que va a fallar? Digamos, entonces, ¿cómo visualizar esta desigualdad? ¿Cómo podríamos tener una idea de buscar esta accesibilidad para los distintos grupos sociales? Pues realmente es un tema muy complejo, porque ya no hablaríamos tanto, digamos, en este caso de la red, sino de la mera infraestructura. Sí. Porque hay que pensar, o sea, en el litigio hay muchos escenarios, desde los grandes despachos, digamos, de alguna manera corporativos, que fácilmente podrían invertir recursos económicos, pues en generar un espacio adecuado para el desarrollo de esto. Pero está el otro ámbito de, pues, tanto despachos pequeños como pues abogados independientes, sí, que realmente pues donde podrían llevar a cabo este tipo de cuestiones. Y no es que al tribunal como que le interese mucho establecer espacios para el desarrollo de este tipo de audiencias. Bueno, al grado que ni siquiera le dan difusión a los sistemas de justicia digital que existen hoy día. Entonces yo creo que sí, pues llegar a ser un tema muy complejo, porque ya no hablaríamos solo de que puedan acceder a la justicia, sino que puedan acceder pues a medios que le permitan llevar un proceso de manera virtual o un juicio en línea.
Ok. Ujú. A continuación teníamos alguna otra inquietud de nuestros escuchas que nos preguntan específicamente ¿qué medidas perdón, sí, ¿qué medidas se han implementado para garantizar ahora específicamente lo concerniente a la seguridad y confidencialidad de la información en los procesos digitales? Pues mira, realmente cuando usas las plataformas y creas tu usuario para pues el uso de ellas, como todo, ¿verdad? Nos ponen un aviso de privacidad, condiciones y demás, que nadie lee, pero se supone que ahí se comprometen, pues a, primero, digamos, uno como usuario a hacer buen uso de la plataforma, un uso, digamos, adecuado, pero además el tribunal establece por cuestiones, pues, de protección de datos personales, que los datos recabados pues serán utilizados únicamente para los fines que pues está establecida la propia plataforma. Ahora que digamos proteger más allá de esto, yo veo que es un poco complicado. O sea, si en algún momento, por ejemplo, las audiencias se hacen públicas y las videograbaciones se vuelven públicas, pues yo creo que va a ser un poco difícil. O sea, sí hay casos incluso para, digamos, entrar a audiencias presenciales que están pues impedidos o se vuelven privados, pues por la naturaleza de los asuntos, ya sea que haya menores, que sean casos muy delicados, etcétera. Pero fuera de eso, digamos, las medidas son las de siempre en relación pues a protección de datos. O sea, no es que porque sea virtual se vayan a tomar otras medidas. Claro. Sí, quizás a lo mejor ese tipo de dudas nacen del hecho de que uno vea la virtualidad cierto, no sé si decirlo, miedo, temor. Sí, como, ¿no?, un riesgo, ¿no? Riesgo, un riesgo de que no es el estrechar la mano de alguien, no es el ver a alguien en persona. Entonces quizás de ese tipo de ideas salga este miedo. Tenemos un tercer cuestionamiento, Abraham, de Alex Terkin, que nos dice... nos dice que el tema está muy interesante, aprender sobre la justicia digital, porque es algo de lo que no muchos tienen conocimiento, y ya nos pregunta específicamente ¿qué tan factible sería la justicia digital para nuestro país? Y yo, agregaría un poco este lado la pregunta que nos lanza Alex Terkin, el hecho de que tú justo hiciste un poco de relevancia a que, por ejemplo, pues un gran problema del que todos estamos conscientes es que los tribunales, pese a que pues intentan ir drenando todo el trabajo que les llega, la verdad es que, como tú dijiste, hay muy pocos tribunales. Entonces, aunando un poco esa realidad que ya existe y lo que tenemos que es de avanzada hasta donde ha llegado en la actualidad de la justicia digital, diría yo, pondría esa base y ahora sí la pregunta, ¿no? Que repito, ¿qué tan factible sería entonces para nuestro país? A lo mejor podríamos poner atención a otros puntos que ni estamos poniendo, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión? Pues yo creo que es factible siempre que se implemente bien la reforma. A mi gusto, lo que yo creo que sería lo adecuado, pues es que al momento en que se empiecen a implementar en las entidades, se creen nuevos juzgados. Porque si trabajamos sobre los juzgados o los órganos que ya tenemos, pues estos van a traer el sistema anterior y no van a poder ni concluir lo que están tramitando ni darle un trámite adecuado a lo nuevo. Entonces, insisto, lo adecuado a mi modo de pensar pues es que se creen nuevos juzgados que ya apliquen el sistema nuevo. O sea, porque si no, pues ni van a concluir lo que tienen, ni van a avanzar con lo nuevo, y pues sería bastante complicado. Entonces, pues sí es factible, pero requiere de una buena coordinación de las entidades del Poder Judicial de la Federación, y pues por supuesto de pues las instituciones, que al final repercute también un poco, ¿no? Aquí no sé, incluso dentro de esta factibilidad y en relación a la primera pregunta, yo creo que podrían jugar un papel importante pues asociaciones civiles, pues que se dediquen pues a estas cuestiones de defensoría de oficio, porque serían como los caminos adecuados para actualizar a la gente que no trabaja en el Poder Judicial. O sea, independientemente de que las grandes universidades impartan cursos, diplomados, conferencias, etcétera, pero pues podría ser como el camino pues para que esto mejore, porque no nada más es la parte de la función pública, o sea, somos todos los actores que intervenimos dentro del juicio. Ahora que mencionaba Abraham, esto me vino a la mente algo muy curioso que no sé si nuestros escuchas o quienes estamos aquí hayamos visto,
que varias veces ya he visto que en la Ciudad de México circulan unos cochecitos que les ponen algo así como juzgado móvil. Y que ahí viene una serie de listados de las cosas que puedes hacer. Por supuesto, los he visto transitar, entonces no me he detenido a ver qué dice ese cochecito de juzgado móvil. Pero justamente yo me puse a pensar y dije, a ver, pues si uno necesitaría de cosas que como mencionaba Abraham hace unos minutos, son más complejas, de trámites que ya no solo son trámites, sino que ya corresponden a todo un juicio en forma, digamos, pues me vino a la mente porque justo como dice Abraham, parece ser que hay muchos esfuerzos, quizás no solo en nuestro país, sino quizás en muchos otros países, de decir, bueno, pues vamos a llegar estos modos que tenemos a lo mejor muy centralizados, a lo mejor muy escasos. Bueno, si ya la gente no puede venir a los juzgados, pues vamos a crear estos, como les digo, que he visto en la Ciudad de México rondando, esporádicamente, no comúnmente, que les llaman juzgados móviles, ¿no? Es como decir, bueno, no pueden venir hasta la autoridad para que escuchemos a la ciudadanía, pues vamos a intentar como sea poner canales de acceso más sencillos, pero que al parecer, como nos dices Abraham, pues dudaríamos de qué tanto logran su cometido de en verdad buscar sencillez si atrás ya hay una estructura que es como de espérame, llegas hasta aquí y bueno, aquí tienes que ir al juzgado porque tienes que ir, ¿no? Sí, mira, es que uno de los grandes problemas, y creo que eso sería realmente el principal, es que pues el gremio o la carrera, la profesión es muy tradicionalista. Y entonces no confiamos a veces ni los litigantes ni los funcionarios en cuestiones que no están en papel. Y voy al ejemplo claro, las actas de nacimiento. Sí. Si uno lleva a un juicio un acta de nacimiento generada de manera digital, muchas veces la cuestionan y requieren ahí para exhibir un atestado expedido por el registro civil, no por una impresión de internet. Entonces, si en algo tan simple seguimos siendo un poco pues conservadores, tradicionalistas, como le quieramos llamar, no me imagino aquí pues un juzgado o alguien de ese corte ideológico tratando de resolver una cuestión que se va a llevar en línea. O sea, es un choque, ¿no? Yo lo veo muy cuestionable, que en realidad pues sí debe ser digno de crítica. O sea, creo que hay que cambiar pues el panorama, porque todas las áreas se están actualizando, menos el derecho. O sea, siempre se ha dicho que el derecho avanza más lento que la sociedad. Pero no exageremos, ¿no? Sí, yo creo que no hay que llegar a ese grado, ¿verdad? No, pero yo creo que has dado un ejemplo muy sensible, es el del acta de nacimiento. Es decir, a cada rato están señalando es válida. Sin embargo, cualquier trámite que hagas te piden un acta de nacimiento reciente, ¿no? Entonces, entenderíamos, y es de obvio conocimiento, que no cambia, ¿no? Excepto que hagas una modificación o una, etcétera. Pero el acta de nacimiento va a valer, o debería, porque no es como bien lo ha señalado, la que se le hizo al bebé el día que nació, a que se le haga 30 años después o 50 años, ¿no? Sin embargo, cada vez te dicen un acta de nacimiento reciente, ¿no? Y si no tiene fecha reciente, entonces, ¿cuál es el objetivo de haber implementado de que puedas sacar tu acta vía electrónica? Pues es una ociosidad, ¿no? Doble trabajo, diría yo, ¿no? O las modificaciones que están haciendo ahorita con la CURP, ¿no? O sea, no me queda claro cuál es la relación, porque si yo tengo mi acta de nacimiento, entenderíamos que por ese solo hecho, por ese documento, yo estoy acreditando mi nacionalidad. Ahora no me queda muy claro por qué los están vinculando a la CURP, ¿no? Que no entender. Pero si no hemos logrado que un acta de nacimiento que hace de 20 años, del día que nací, ¿no? Yo soy la más antigua de aquí, no vale. O sea, si no tengo una del día de hoy, ¿verdad? Que tenga la fecha de hoy, como bien dices, sabrán de qué estamos hablando, ¿no? Si primero tenemos que hacer que esos documentos que no van a cambiar, pues sean válidos, lo tenga yo hace de 10 años, 5 años, o hace un minuto, ¿no? Sí, es que pues el código es bueno, el Código Nacional es muy optimista, porque hasta distingue entre documentos digitalizados y documentos electrónicos, pero la realidad es el funcionario o la otra parte del proceso va a confiar en un documento generado de esa manera, porque en principio me voy a enfrentar a que cuando yo lo presente seguramente me lo van a cuestionar y me van a pedir que presente el respaldo físico.
Y entonces, pues, ¿cuál justicia digital si vamos a seguir teniendo procesos tradicionales? Claro. O sea, lo único que puede llegar a cambiar con la digitalidad, pues pueden ser el sistema de audiencias. Pero de ahí en fuera yo no veo que un proceso se pueda tramitar 100% en línea. Claro, sí. Sí, justamente. Sí, volveríamos. Si el ejemplo visible es el acta de nacimiento, ¿no? Ya que nos espera si un acta de nacimiento que dice que soy quien soy, que nací en la fecha que nací, y eso no varía, ¿verdad? O sea, o cuando menos así entenderíamos que esa información no varía, excepto que haga yo una rectificación de acta por cuestiones excepcionales, ¿no? Pero pues bueno, dicen que el optimismo muere al último, mi querido Abraham, y vamos a ser positivos de que estas implementaciones de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que no es de ahorita, es para el 2027, ¿verdad? Por la tarde. Mi querido Abraham, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, que este tema que obviamente es de plena actualidad y que seguramente a quienes nos escuchan les haya resultado muy interesante, porque es el futuro de donde van a desarrollar su ejercicio profesional. Pues muchas gracias, mi querido Abraham, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Eduardo. Y nos vemos la próxima semana en una nueva edición de su programa Societatis. Hasta entonces, buena semana.